Sí, yo los escucho bien a ustedes. ¿Ustedes me escuchan bien a mí? Sí, Sí. perfecto. Sí, ya. Hola, Vamos a ver hola, si... hola, ¿qué tal? Hola, hola, muy bien, ¿cómo están ustedes? Todo Estamos todo bien. Estamos aquí publicando un pequeño como un recordatorio que le puede llegar a la gente Ya. para que sepa de qué estamos hablando. todo el rato. Eh, ¿Cómo se deja como Fijar fijar con comentario. esto? Listo. Eso. Eso era lo que quería hacer. Ya. Bueno, Démosle para no, para que la gente no pierda más su tiempo, ya que ya tenemos varios auditores. Ujú. Bueno, voy a partir yo quizás con una breve presentación de que estamos aquí con una invitada de honor, una psicóloga de la Universidad Católica, que quizás nos va a contar su background más en detalles ahora. Y vamos a hablar acerca de alimentación consciente o mindful eating. Desde ya los dejo a todos invitados que dejen las preguntas que tengan, que nos vayan, bueno, esa es la gracia de hacer un Instagram en vivo, es que se puede mm, generar interacción. Entonces, ojalá comenten por último lo que les parezca interesante y todas las preguntas siempre son bienvenidas como para que las respondamos después de que se hable de todo esto, tengamos como una ronda de preguntas, sería genial. mm. Así que, sin más preámbulos, no sé si queréis decir algo tú, Chris. No creo que lo dijiste todo muy bien, así que partamos al tiro con las preguntas a nuestra invitada. Macarena, ¿nos podrías contar un poco de ti, a qué te dedicas? Mira, yo soy psicóloga clínica. De formación hice la especialización en infanto juvenil desde la mirada sistémica, así que también trabajé harto con familias. Y en los últimos años, bueno, yo ya salí hace como casi 10 años de la universidad y de todos estos años, los últimos 8 más o menos han sido en salud pública. Y específicamente en los últimos 2 años me tocó trabajar en unidades de niños con enfermedades crónicas, niños y adolescentes. Mm, Entonces trabajé en la unidad de diabetes y de nefrología, con niños que se dializan o que se iban a trasplantar o que ya habían sido trasplantados de riñón. En eso me dediqué los últimos años y de hecho justo ahí fue que empezó a surgir el tema de la alimentación como una necesidad porque me veía enfrentada a niños y adolescentes que tenían estas enfermedades y que eh, por no poder seguir las pautas de alimentación que ellos tenían, estaban en riesgo vital muchas veces. Entonces teníamos, mm, en las unidades teníamos niños que pucha, pasaban de repente una vez al mes, ya estaban en la UCI, trasplantes de riñón que no se hacían porque en realidad los chicos no podían llegar a un peso óptimo, entonces no daban cuenta de que realmente iban a cuidar ese órgano, por lo tanto no se perdía toda la postulación de trasplante por ese tema, mm, y empezó a cobrar mucha importancia. Y yo ahí también me vi como súper como atada de mano, me sentí muy sin herramientas porque no estaba la información, estaba el equipo, estaba todo y algo pasaba que así todo las personas y las familias completas no podían como con estos cambios de hábitos que implicaban las mm, enfermedades crónicas. Y llegábamos como a extremos súper punitivos, o sea, terminábamos amenazando a los niños como ya, y si no, el próximo control vas a terminar hospitalizado. Y a los papás era como, y si no, me vamos a tener que intervenir con Sename porque realmente no le pueden seguir dando comida que no esté permitida. O sea, era así de extremo. mm, Eso no puede ser, tiene que haber algo más. Y ahí empecé a buscar alternativas de qué más podíamos encontrar. Y Oye, paralelamente, sí, cuéntame, ¿y ahí cuál era como la dificultad principal que veías a la hora en los niños o en las familias a la hora de hacer estos cambios alimenticios? Por qué se llegaban a estos extremos en el fondo? O sea, mira, estamos de distintas base que cosas. para todo es difícil, cualquier Claro, cambio que a uno le digan como empieza a alimentarte de esta manera, ya eso de por sí tiene una mm, dificultad base, yo creo que, pero solo como paréntesis lo digo. claro, o Sí. sea, desde la base de que justamente todos tenemos ciertas dificultades o por lo menos a veces tenemos que queremos hacer una dieta o seguir una cierta forma de alimentación y nos encontramos con ciertas dificultades, pero lo que nos cuentas tú llega a ser un caso extremo de Como, esto claro, lo mismo, más extremo. donde incluso como que la salud está puesta en riesgo por no poder hacer este tipo de cambios. Mira, distintas dificultades. A nivel familiar pasaba que las pautas de alimentación eran muy diferentes a lo que ellos ya estaban acostumbrados. En general, Mm, la gente no se alimenta muy sanamente, muy saludablemente, la mayoría, el promedio. Eh, y casi todas las enfermedades crónicas requieren ciertos hábitos que son como más bien saludables, como más mm, tipo saludable. Y hacer ese cambio era muy difícil para toda la familia. Como que
el paciente era como el diferente, entonces el resto al final comía lo mismo de siempre y el niño o adolescente comía lo que tenía que comer y por supuesto se sentía súper aislado, rechazado, discriminado, diferente, y eso ya iba generando como una cierta rebeldía. Por otra parte, también a la gente le costaba saber qué comer, o sea, le daban una pauta y se seguían esa pauta muy rígidamente y no sabían qué otras opciones, siendo que igual hay cierta flexibilidad, pero en realidad quedaban como, ¿y ahora qué como? Entonces ya me dijeron esto y solo como eso, entonces al cabo de 3 meses ya estaban hasta acá de comer lo mismo, de la misma manera, y en ese sentido yo creo que también quizás faltaba un poquito de más información y quizás más horas de nutricionista también para ser un poquito más creativo a la hora de los menús. Eh, yo creo que la parte social influye mucho también, o sea, esto de sentirse distinto, de ir a un cumpleaños y no poder comer lo mismo que come el resto, estar en el asado familiar y ver cómo los demás están comiendo, no sé, helado de postre y la persona no poder hacerlo. Entonces, eso es súper brutal, en realidad es como un sufrimiento muy silencioso, donde la persona se siente absolutamente discriminada. Realmente la alimentación, dentro de todos los múltiples significados que tiene una arista muy social. Entonces, cuando nos sentamos a comer y comemos lo mismo, pertenecemos. Y cuando alguien no está comiendo lo mismo, no pertenece. Y eso realmente se siente. Y en una etapa particularmente sensible como es la adolescencia, eso es uno de los principales factores que incidía, por lo menos en mi experiencia, lo que yo vi, para que no pudieran como seguir estas pautas. Y también pasaba que con estos alimentos la gente como, o sea, al tener esta pauta restrictiva sentían mucha ansiedad. Y llegaba la hora de comer y se lo comían todo muy rápido. Entonces sentían que tampoco la saciaba. Entonces comían y quedaban con hambre y ya empezaban a pensar en la comida siguiente, como ya, ¿a qué hora me toca la colación? ¿Ya a qué hora viene lo otro? Entonces al final es como una rueda de ansiedad donde cada comida generaba más ansiedad esperando a la siguiente, esperando a la siguiente. Y el hecho de saber que no puedes comer ciertas cosas ya genera una predisposición súper ansiosa. Entonces, claro, eso pasa, como ustedes decían, en cualquier dieta, pero con mayor razón cuando está la salud en juego, porque es como, o sea, es que si tú de verdad te empiezas a comer a las 11 de la noche, vas a terminar en el hospital. O sea, no es como solamente vas a tener 1 kilo de más, que igual puede afectar a alguien, pero es como en un extremo. Entonces, bueno, en ese Claro. contexto me encontraba yo buscando herramientas como, porque en el fondo la información no bastaba, entonces había algo más allá que la información que estaba afectando a que no se pudieran realizar estos cambios de hábitos. Y paralelamente, en mi vida personal, yo ya había pasado por la alergia alimentaria de mi primera hija, yo tengo 2 hijas, ambas con alergia, y bueno, la mayor ya se le pasó, pero en ese tiempo todavía la tenía. Y bueno, fue un aprendizaje brutal, la verdad, también la alergia alimentaria en muchos aspectos. Y yo personalmente ya había cambiado mi relación con la comida y no sabía cómo poder aportar a mi trabajo y a los pacientes que yo veía con esta visión nueva que yo tenía. Porque sentía que era como tan personal y no hallaba cómo hablar de esto si yo no era nutricionista. Entonces, me encontraba con estas disyuntivas y empecé a buscar información y ahí googleando encontré alimentación consciente, mindful eating, que bueno, para los que no lo conocen es una aplicación de mindfulness, que es un tipo de meditación de atención plena que lo aplicamos a la alimentación. Entonces es una forma de poder parar el piloto automático a la hora de comer, observar cómo estamos comiendo, bajar la ansiedad y así cambiar la relación con la comida. Para no tener Magdalena, esta... Sí, sí. cuenta, ¿a qué te refieres con ese piloto automático en relación a la comida? Lo que pasa es que en general todas las personas nos movemos en la vida como en la máquina. En la máquina nos levantamos, en el despertador, vaya al trabajo, si tienes hijo al colegio y y el día pasa así volando. Mucha gente no toma desayuno o se toma un café y un muffin caminando al trabajo mientras maneja. Muchas personas almuerzan frente al computador mientras terminan un informe en una reunión, no almuerzan. Después pasa la tarde, picotean algo, llegan en la noche muertos de hambre y se comen todo lo que encuentran. Y entonces, es como, estoy describiendo algo muy genérico, pero que suele pasar. Entonces, Sí. en todos esos ejemplos vemos que no hay una decisión consciente de qué es lo que voy a comer, cómo me lo voy a comer, qué es lo que tengo ganas de comer, sino que estoy arriba de esta vorágine, de este día a día que me lleva y voy reaccionando. Reacciono y como por supervivencia. En ese piloto automático, por una parte, reaccionamos a lo que está pasando, pero también por otra parte, traemos patrones súper antiguos de la familia, de la historia, de la infancia. No sé, ¿por qué cuando estoy ansioso prefiero comer, qué sé yo, un helado y no una papa frita? Y a otra persona le pasará lo contrario.
tal vez algunas personas tienen asociado, no sé, el estudiar con comerse un completo, o el hacer un informe con tener que tener un café con un pastel, porque si no, no puedo producir. Hay una serie de condicionamientos que vienen de nuestra historia, incluso desde nuestros ancestros. Si tuvimos, por ejemplo, una familia que, no sé, tiene raíces inmigrantes, por ejemplo, o personas que vienen de una historia de carencia, de pobreza, donde en la casa había miedo al hambre. Entonces, no sé, se servían platos muy grandes porque no quería que hubiese ningún rastro de carencia, o que el amor se expresaba muy fuerte a través de la comida. Y así, habría millones de ejemplos. Pero en el fondo todos traemos eso en nuestra historia y lo tenemos inconsciente. Entonces simplemente comemos y nunca nos hemos detenido a pensar, oye, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Me hace sentido? ¿Lo quiero seguir haciendo? Y es ahí donde, para eso es lo que sirve Mindful Eating, y por eso se llama alimentación consciente, porque es empezar a ser consciente lo que yo antes hacía inconsciente, que era simplemente comer lo que encontraba. Y en ese sentido el foco está puesto en el cómo se come y no en el qué se come. Entonces, ahí es donde a mí me sirvió para poder empezar a trabajar en las enfermedades crónicas, porque ya todo el mundo sabía lo que tenía que comer. El punto es que cómo se lo estaban comiendo era lo que estaba causando un problema. Porque a lo mejor alguien se puede estar comiendo perfectamente su pollito a la plancha con su lechuga, su zanahoria cocida y regio. Pero en realidad ahí también se está comiendo la culpa, la frustración, el sentirse diferente, la ansiedad, no sé, una serie de cosas que hacen que esa comida realmente, aunque quizás esté nutriendo las células, no está nutriendo a la persona como en completo, persona, cuerpo, mente, espíritu. Y que influye también en cómo se van a tomar las decisiones en la comida siguiente. Y si ya vienes de una comida donde te comiste la frustración, la ansiedad, la culpa, etcétera, la comida siguiente probablemente venga recargada con otras emociones de ese estilo, que al no ser vistas y al no ser conscientes precisamente, empiezan como a generar autoboicot. Entonces llega el momento en que tiro la dieta a la punta del cerro porque realmente ya no quiero más y me lo como todo. Y vienen los atracones, y la culpa, y subir de peso, y el riesgo de la salud. Y después vamos de nuevo, y así. Claro. Ese es el círculo vicioso en el que muchas veces uno cae a la hora bueno, de no comer conscientemente, de no tomar una decisión con respecto a lo que se come. Esa frase que dijiste me llamó mucho la atención, porque de hecho, una de las cosas de las que yo me he dado cuenta es que cuando uno deja a la suerte lo que va a comer, termina comiendo generalmente lo primero que venga, ¿sí? Y que justamente eso en nuestra sociedad, donde está tan a la mano, y incluso podríamos pensar que ciertas como empresas o ciertas como publicidades nos llevan a consumir de cierta manera, que si uno lo deja a la suerte y a la decisión de otras personas, uno va a terminar comiendo cosas que generalmente no son el mayor beneficio de uno. Claro, sí, de todas maneras. Y para que te den ganas de planificar también tus comidas y de decidir qué comer, también hay que hacer un trabajo previo. En el caso de las personas que tienen condiciones de salud, de partida tiene que haber también una aceptación del diagnóstico como base, porque si no está eso, tampoco te van a dar ganas de cuidar. ¿A qué te refieres con esa aceptación de un diagnóstico? Porque cuando alguien entrega un diagnóstico de alguna enfermedad crónica, hay un duelo, que es el duelo por el cuerpo enfermo, el duelo por la vida que conocía y que ya no va a ser, el duelo por, no sé, todas esos cumpleaños de los que ya no vas a poder participar como antes. Hablo de todos los cumpleaños porque es algo que los pacientes en general reportan mucho, como en estas situaciones sociales, como el sentirse muy distinto. Entonces es una vida que cambia por completo y eso es un duelo, realmente es una pérdida súper importante. Entonces cuando no atendemos a eso y nos fijamos solamente en tienes que comer esto, nos estamos olvidando de la persona. Es como si fuéramos como una máquina de carne y hueso que tiene que comer y nutrir sus células, punto, y lograr niveles estables de glicemia, de potasio, de magnesio y fin. Pero no, pues, historia, hay una emoción, hay una mentalidad, y si no atendemos a ese conjunto, esa pauta, como siempre digo, queda ahí pegadita en el refrigerador y listo. Entonces, ya me perdí la pregunta inicial, no sé si estaba hablando, del duelo, claro. Sí, no, pero yo aquí quizás tengo como algo como para ya traer esto un poquito como a tierra. Tú te dedicas a Mindful Eating y haces talleres, tienes como una serie
bueno, tienes un taller que te dedicas y que lo estás constantemente llevando a cabo, hay como distintas versiones de tu taller. En Y tú este, dices que con el sí, mindful eating como que te enfocas no en el qué comer, que eso es más que lo que te responde quizás un nutricionista, sino que tú te enfocas en el cómo comer. Entonces, ahora mi pregunta para ti es, bueno, si, ¿cómo tengo que comer? ¿Cómo lo hago? Yo soy un principiante en la nutrición y quiero saber cómo tengo que comer. bueno, lo bonito de esto es que no hay una receta. Y eso es lo maravilloso, que cada uno tiene su forma. O sea, aquí en Mindful Eating no trabajamos cómo es que tú tienes que comer o cuál es la verdadera forma o la mejor forma, sino que es cómo Mm, entrenamos la capacidad de hacer una pausa para poder parar el piloto automático, observar qué es lo que estaba haciendo toda mi vida cuando como, cómo eso que estaba haciendo me está afectando al día de hoy, qué de eso me hace sentido y lo quiero seguir haciendo, qué de eso lo quiero cambiar y cómo lo quiero cambiar. Entonces ahí mm, vuelve nuevamente la decisión. Dejo de reaccionar y ahora ya con todo este conocimiento yo voy a decidir cómo quiero comer. Esto no se trata de promover que, no sé, que seamos todos vegetarianos, que tomemos batidos verdes, por muy fantástico que sea, y que yo también lo comparto, sino que cada uno encuentre su estilo. Muchas veces pasa que hay personas también que van probando, no sé, que la dieta, qué sé yo, que el método GRES, que la dieta cetogénica, que, qué sé yo, diferentes cosas. Y aquí no se trata de que haya ninguna buena o mala, sino que es pruébalo y observa cómo te hace a ti en ese momento. Si entre medio te quieres comer una hamburguesa al McDonald's, perfecto, no, aquí no vamos a satanizar lo que está bien y lo que está mal. O Observa, sea, igual ¿cómo es uno para se ti? puede comer esa hamburguesa con atención plena o no. O sea, uno puede comerse esa hamburguesa Sí, como llegar y zampársela y no te diste cuenta, o como que exactamente. uno disfruta cada bocado y cada mascada que le estáis dando a esa hamburguesa que es buena, al final es rica y como que la disfrutáis más al final, ¿cierto? Eso es como más o menos lo que uno Sí, aprende. por una parte sí, pero no solamente está como el poder disfrutar, sino que también saber cuál es el límite. Y ahí es donde está la flexibilidad. Y por eso que Mindful Eating no mm, es una dieta y cuando nos enfrentamos a una dieta es cuando precisamente surge la ansiedad por comer. En Mindful Eating no hay dietas y estamos tratando de bajar la ansiedad. Entonces, mm. no estamos desde una mirada restrictiva, sino desde una mirada flexible. Ahora, ¿cómo hago que esa flexibilidad sea consciente y no caiga como en la indulgencia de decir, ah, entonces me como 3 hamburguesas, pues total, soy Claro, flexible. de libre. Claro, me las comí súper consciente y las disfruté las 3. No, pues, hay que también como un límite. Entonces, ¿cuál es ese Mm, límite? Es el que el propio cuerpo te dice, mi límite no es el mismo límite que tienes tú, porque nuestros mm, cuerpos son distintos. Entonces yo no te puedo decir, mira, lo recomendable es comerse una hamburguesa a la semana, porque tu cuerpo reacciona distinto. Entonces el mm, desafío es que cada uno pueda saber cuál es el propio límite. Ya, yo este fin de semana tengo, no sé, un cumpleaños, un matrimonio, entonces voy a ir y quiero disfrutar lo que hay. Ahora, es súper distinto llegar y comerse, no sé, todo el carrito de postre, el buffet de postre, y terminar así con tieso, a comerte, no sé, 3 postres a lo mejor, que los disfrutaste y comiste hasta que quedaste bien. Y mm, fin, y comiste y sentiste paz. Eso es como un gran indicador cuando uno puede comer y mm. estar tranquilo, sin dolor de estómago, sin culpa, sin estar diciendo chuta, ya, no sé, el lunes sí que me porto mejor. O sea, comer, comer y fin. Qué rico, fin. Qué, qué interesante eso que planteaste. Nunca lo había pensado, así que es comer y sentir paz. Como que justamente si yo analizo las reacciones más comunes que yo también soy psicólogo, escucho a otras personas en relación a la alimentación, incluso conmigo mismo, muchas veces mi sensación es de me pasé comiendo, como justamente. No Sí, sé. claro, sí o sí me pasé. Y bueno, y en todo caso, si pienso también en mi historia, también a mí me hace sentido el por qué, de dónde viene eso. O sea, yo también vengo de una familia en que las comidas, sentarse a la mesa era muy desagradable, en cierta manera, porque había muchas discusiones. Y justamente se comía rápido, como para evitar estar ahí. Y yo creo que eso es algo que se ha transmitido mucho, por lo menos en mi manera de comer hoy en día, que siempre es como terminar con esto lo más rápido posible. Y la consecuencia que veo es que a veces, o sea, es que la verdad es que no sé cuándo fue la última vez que comí y sentí paz. Sí, me Y Claro, ahí puedo volver a algo que dijiste tú, Macarena, que me gustó harto, que fue como, qué cosas de cuando yo estoy comiendo me gustan y me las quiero dejar para mí, y qué cosas de las que, no sé qué hiciste, pero claro. qué cosas de las que cuando yo claro, estoy comiendo y de mi relación con quiero la cambiar. comida no me gustan y como que las quiero
eliminar. Y ahí tú diste un ejemplo que era como, yo vengo de una familia en que comer era siempre algo que teníamos que hacer rápido porque era incómodo. Entonces, ¿qué tendría que hacer Cristóbal en este caso, por ejemplo, para poder tratar de desligarse o desalojarse de ese peso o de esa mala costumbre, no sé si se puede decir así, pero de eso malo que a él no le gusta de su relación con la alimentación? ¿Cómo puede usar el mindful eating para empezar como a dejar de lado ese peso que él tiene, como que lo está acarreando de alguna manera? Bueno, Mindful Eating, como es una aplicación de mindfulness, que es un tipo de meditación, estamos ahí practicamos el estar presente en el aquí y ahora. Entonces, la medida en que uno empieza a estar consciente, que ahí es donde sirve esto del disfrutar cada bocado, masticar más lento, demorarse un poco más, sentarse a la mesa, no es solo por el goce, sino que son distintos como, ¿cómo decirlo? Como distintas anclas al momento presente. Entonces, eso te ayuda a estar aquí, como ya no soy el niño que está sentado a la mesa con sus papás peleando, soy el Mm, adulto que está disfrutando su comida. Entonces, al momento mm, que tú eres capaz de observar eso, se empieza a transformar, porque ya le estás mm, poniendo la luz de la conciencia y ya paraste el piloto automático. Ya no mm. seguiste. Piloto automático es cuando simplemente no te diste cuenta y te lo zampaste rápido. O sea, a lo mejor estás comiéndote, no sé, un batido súper proteico lleno de, pucha, no sé, superalimentos y bacán, pero en realidad, claro, te lo estás comiendo así súper rápido, sin disfrutarlo, sin nutrirte realmente, porque estás en ese otro piloto automático. Entonces, por eso So, que es un complemento a estas pautas que puedes tener, que si quieres, en algunos casos puede ser una opción y en otras no, pero es un complemento a esas pautas. mm. Tú antes mencionaste algo que me llamó la atención, que era esta diferencia entre la flexibilidad frente a la comida y por otro lado la rigidez y la adherencia como a ciertas pautas. En mi opinión, que hoy en día en las redes sociales se ve mucho esta adherencia a ciertas como pautas de comida. Como ¿qué podrías pensar de eso desde el mindful eating? ¿Cómo se relacionaría eso con la flexibilidad? Yo creo que Mindful Eating es un enfoque para rebeldes, en el sentido de que cada uno tiene que probar lo que le hace sentido. O sea, yo creo que te pueden vender 50.000 opciones que prometen ser la mejor, y yo creo que todo eso hay que probarlo. O sea, a lo mejor para mí puede ser súper bueno una alimentación basada en plantas, pero para otra persona va a ser súper bueno ser carnívoro, porque lo necesita, porque le gusta y está en paz. Y ese es el punto, que estés en paz. Y si estás en Mm, verdadera paz es porque también te estás cuidando, te estás nutriendo y lo estás haciendo desde un estado de conciencia, no desde la reacción. Y eso es súper distinto. Entonces, da lo mm. mismo cual sea. Entonces, yo creo que uno tiene la libertad, si es que puedes hacerlo, insisto, no es el caso de todos, si es que puedes hacerlo, de probar y ver qué pasa. Lo que pasa es que para saber cómo se siente tu cuerpo, tu mente y tu alma y tus emociones con ciertos tipos de alimentación, hay que saber hacer una pausa, porque si no estamos en el piloto automático, estamos en el hacer, en el computador, corriendo de un lado para otro. Entonces, claro, no sé, los únicos indicadores como subí o bajé de peso, pero realmente cómo te sentiste cuando comiste eso. Por ejemplo, ¿Qué? cuando uno deja, no sé, por un tiempo el azúcar, o si no tomas bebida y después vuelves a tomar bebida o ingerir azúcar, la gente en general siente la diferencia. Oye, en realidad, no sé, me dolió la cabeza, al día siguiente estuve más cansado, no sé, mi energía no fue la misma, mi ánimo cambió, o estaba súper bien y después, pum, tuve un bajón. Y Mm. esas sutilezas solamente las puedes captar si es que te entrenas de alguna manera o conscientemente quieres hacer una pausa para poder mirar y parar ese piloto automático. Y Macarena, me interesa mucho eso que estás diciendo. ¿Me podría llevar a lo mejor como en un paso a paso desde lo que significa como hacer esa pausa, como viene en lo concreto? Y por otro lado, ¿qué indicadores podría fijarse a la hora de saber cómo reacciona mi cuerpo frente a la comida? Bueno, en realidad así como paso a paso, yo creo que esto es como un entrenamiento, pero lo más simple es cuando uno va a comer, preguntarse por qué voy a comer. O sea, ¿tengo hambre? Eso es como lo básico. Porque en Primera realidad, pregunta. primera pregunta, ¿tengo hambre? Eh, Suena O súper sea, cuando evidente. Pero digo que cuando me despierte mañana y quiera, vaya a ver si voy a tomar desayuno o no, que antes que cualquier cosa me pregunto por qué voy a comer. Esa es la pregunta Exactamente, es el exactamente. punto de ¿Por qué partida. voy a comer? Como, Exactamente. ¿Por qué voy a comer? mm, Porque algunos te van a decir, mira, el desayuno es la comida más importante del día, no puedes salir de tu casa sin desayuno, etcétera. Pero hay un montón de gente que en realidad amanece como el estómago cerrado y le empieza a dar hambre como a las 12 del día.
Entonces, ¿por qué esa persona va a tener que zamparse el tremendo desayuno, por muy nutritivo que sea, si en realidad su cuerpo tiene otro ritmo? Entonces, Mm, El hay cuerpo le dijo que como... no tiene hambre. Exactamente. Entonces, de repente nos dejamos guiar, ya sea porque nos dicen que es lo que debería ser lo bueno, ya, yo debería tomarme un desayuno que incluya tal y tal cosa, pero realmente te hace sentido, te hace sentir bien, ese es el punto. Entonces, no está, esto de la alimentación consciente no está en qué es lo que escoges comer, sino en cómo lo escoges comer. O sea, a lo mejor te vas a comer, no sé, un pan con queso con un café, nada extremadamente nutritivo, pero si es lo que tú en este momento sientes que, no sé, tu cuerpo necesita, que te hizo sentir bien y que, pucha, cumple la función que necesita en ese momento y lo hiciste a conciencia, eso es alimentación consciente igual. Igual que si te comieras un, no sé, un porridge de avena lleno de amaranto y frutos secos. O mm. sea, no está en el qué estás comiendo. Tengo una pregunta ahí. Ujú. ¿Cómo podríamos empezar a diferenciar a veces entre lo que el cuerpo nos está pidiendo por ser una necesidad versus lo que uno siente a veces cuando uno tiene, por ejemplo, como la palabra en inglés es craving, como deseo de Sí, azúcar, como por estos ejemplo? atracones. ¿Cómo podemos distinguir entre esas dos Antojo, sensaciones? creo que la palabra. Antojos, o más que antojos, es como un deseo de consumo. Sí. Bueno, eso también es parte de lo que profundizamos en el programa, porque la verdad es que ahí también es súper personal. En general, estos como Mm, antojos suelen ser mucho más específicos y tener una urgencia. O sea, yo necesito en este momento comerme un chocolate. Y puedo matar a alguien con tal de querer un chocolate ahora y soy capaz de salir y comprarme el chocolate. En mm, cambio, cuando uno tiene hambre, te pueden ofrecer diferentes alternativas y te pueden parecer medianamente bien, pero ya, bueno, ya, si en realidad tengo hambre, no he almorzado y ya, será mi plato favorito, pero me puedo comer, no sé, qué sé yo, un mm, pollo con arroz, Hace la aunque no pega me igual. guste mucho. Claro, mm, exactamente. mm, Además que igual el hambre es que también es parte del trabajo de la toma de conciencia y de lo que se entrena en Mindful Eating. El hambre igual tiene etapas. De partida el hambre no lo siente todo el mundo igual. Y el punto es en qué momento te das cuenta que tienes hambre. Te das cuenta cuando realmente ya estás, pero así muy, muy hambriento, entonces por lo tanto vas y te comes lo primero que encuentras en grandes cantidades, o te empiezas a dar cuenta de las señales tempranas de hambre. Entonces eso mm, también influye mucho en cómo vas a tomar la decisión de la comida siguiente, mm, porque es como cuando uno va con hambre al supermercado. Te traes cualquier mm, cuestión o sea, y después como, pero ¿por qué me compré esto? O sea, mm, eh, entonces, eso es importante, pero para eso hay que también ir tomando conciencia del cuerpo. O sea, ¿en qué momento empiezo a sentir hambre? Una de las cosas que trabajamos es distinguir los niveles de llenado estomacal. Está a la mitad, tres cuartos, un cuarto, muy lleno. Y eso es todo un trabajo que hay que ir haciendo esa conciencia, porque muchas veces ni siquiera tenemos idea de cómo está el estómago. Ni siquiera lo mm, sentimos o lo sentimos cuando ya te duele, cuando ya no das más de comida o no das más de hambre, pero hay todo un mm, proceso fisiológico previo a eso que empieza a mandar señales tempranas. Entonces, no es que no exista, es que has estado en el piloto automático y no te diste cuenta de lo que pasó antes de eso. Entonces, a mm, través de la atención plena, lo que hacemos es tratar de acallar un poquito la mente, no callarla porque eso es imposible, sino que bajarle un poquito el volumen y que el cuerpo empiece a hablar un poquito más. Así como, mira, en mm, realidad cuando yo tenía hambre, parece que primero, no sé, sentía como, qué sé yo, un calor en el estómago, o, mira, sabes que cuando me dolía la cabeza, en realidad no era que estaba cansado, parece que tenía mucha hambre. O sea, y eso igual ayuda a ir tomando decisiones más conscientes. Porque si ya estás mm, tomando una decisión, ya es consciente, no estás mm, reaccionando. claro. Y Mm, ahí entraría un poco como para seguir quizás dando recomendaciones para los que están escuchando esto, como cosas que se puedan llevar útiles hoy día para la casa y lo empiecen a implementar ojalá desde mañana. Que, por ejemplo, yo he escuchado a otras personas que hablan de mindful eating y muchas dicen que es recomendable cuando tú estás comiendo, como ya, estoy comiendo, no estoy viendo tele, no estoy viendo el celular, ni poner un video, o sea, tratar como, a mí me lo han recomendado como otra opción de experimentar lo que significaría el mindful eating es cuando vayáis a comer, no deja el celular de lado, así, aunque parezca como actividad del colegio, que ya cuando entren a la sala dejen el celular aquí al lado, no, cuando te toque comer, si es el almuerzo, el desayuno, lo que sea, no uses el celular y enfócate en esa comida y trata de no pensar en nada más. Cómo se siente esa comida o qué te está haciendo sentir lo que estás comiendo y como eso quizás te hace experimentar un poco esta alimentación más consciente, ¿cierto? O qué nos puedes decir Sí, acerca de eso?
Sí, de todas maneras, pero yo creo que siempre hay que partir con la meta mínima, porque eso suena, o sea, si uno ya tiene como cierta experiencia, no sé, en meditación o incluso en mindful eating, es súper posible, pero cuando no has tenido nada de experiencia, puede sonar muy lejano o muy imposible. Entonces, yo Mm, creo que hay que tener siempre metas mínimas. mm, Y lo que yo siempre recomiendo es partir con una comida al día. O sea, que uno empiece a Ah, trabajar en la alimentación consciente o que te metas en el programa y tú te leas los libros, no significa que todas tus comidas tengan que ser conscientes, ni que nunca más te vayas a comer un chocolate por hambre emocional o que si tienes, no sé, mm, una enfermedad crónica, nunca más te vayas a salir. No, eso no es real. mm, Siempre la flexibilidad. Entonces, yo creo que para partir, siempre lo mínimo, una comida en el día, o incluso, por último, el fin de semana. Ya, si no puede ser todos los días, un día de la semana, una comida que sea, ojalá, como bien tú dices, sin pantalla, porque claramente eso mm, es una diferencia entre dónde está la mente. Que mm. la mente esté solamente en la comida es súper difícil. Eso no sé si quizás algún meditador muy experimentado lo puede lograr, pero para la mayoría de la gente eso es muy difícil. El ejercicio siempre es volver, o sea, ya estoy saboreando esto, estoy pensando en otra cosa, estoy conversando con otra persona, vuelvo, me acuerdo que estoy comiendo. Y eso es volver la atención. No es tener la mente en blanco, no es que solo esté pensando en lo que esté comiendo, porque eso no es real. En la vida Mm, nuestra mente va para todos lados. Entonces es como son instantes. Ah, estoy comiendo, ya, estoy acá. mm, Siento mi cuerpo, siento mi estómago. ¿Estoy satisfecha? No estoy satisfecha. ¿Me está gustando? No me está gustando. Eh, Como retomando un poco lo que tú decías, como del paso a paso, claro, o sea, poder sentarse a la mesa, de partida sentarse en la mesa, eso es súper importante, porque no muchas como en el veces como, escritorio haciendo un informe. claro, Eso comiendo, o ya. sea, caminando, camino al metro, manejando, mientras, no sé, así en las camas, mientras estáis cocinando, almorzando, así parado. Eh, por eso, al menos una vez, al menos una comida o una colación, y si no, al menos un bocado. Eso ya es como la meta mínima, mínima, mínima. Un bocado de una comida que sea lo más consciente posible, que lo puedas masticar más veces, que trates de volver tu mente a lo que estás haciendo, se va la mente, no importa, vuelve la mente. Eh, y preguntarte, ¿tengo hambre? ¿Quiero seguir comiendo o estoy bien? Es como ir haciendo ese chequeo. mm, No es como el piloto automático sería, tengo el plato de comida, me lo como en cualquier lado y me lo como para hasta terminarlo porque me enseñaron que no había que dejar comida, porque se mueren de hambre los mm. niños en África, etcétera. Y de repente cuando uno para y dice, oye, ¿y yo realmente quiero esto? ¿Me lo quiero comer todo? A lo mejor sí quiero, perfecto, lo decidí. Ahí estás haciendo alimentación consciente. Lo que menciona es como llega a ser bonito de lo simple que es, porque en realidad es como es preguntarse, es preguntarse simplemente qué estoy sintiendo en este minuto en relación a esto, onda, ¿quiero seguir o no? Exacto. Y parece ser que en realidad, bueno, es simple, pero tan difícil de poner en práctica, porque parece que en la práctica muchas veces no podemos ni pasar ni una comida sin mirar el celular. O sea, y me incluyo en eso, porque Yo también lo he hecho, trato de no hacerlo, pero igual. o sea, claro, porque muchas veces requiere un esfuerzo consciente, una decisión de probar a hacer algo distinto. Yo creo que eso también es algo bien importante, porque justamente cuando uno se abandera con ciertas dietas o en el fondo se vuelven restrictivas, aparece la ansiedad y eso es una energía o un estado de emocional muy distinto del de probar, como en el fondo de explorar algo nuevo para saber si me gusta simplemente, como sin compromiso, por así decirlo. Mm. Sí, de hecho, Sí. bueno, como esto viene desde el mindfulness, en mindfulness se trata de cultivar ciertas cualidades como la aceptación de la realidad, el no juicio, la curiosidad, la autoamabilidad o la autocompasión. Entonces, es como, por eso es que esto se hace como a la base con una práctica de meditación que se va entrenando durante toda la, en este caso que yo trabajo con un programa de 8 semanas, todos los días, porque es cultivar estas actitudes a la hora de comer. ¿Cómo yo puedo sentarme a comer con curiosidad, sin juicio? No hay comida buena o mala. Voy a Mm, ver cómo me hace, voy a ver cómo lo siento. Eh, con aceptación y con automabilidad, porque automabilidad o mm, autocompasión en este caso sería decir, ¿sabéis qué? Hasta acá me gusta y de aquí para adelante ya me está doliendo la guata, entonces no voy a seguir mm, comiendo. O, mira, en realidad yo no tengo que comer de esto, así que voy a probar un poquito pero súper consciente. Y lo mm, disfruto y estoy presente y realmente lo saboreo. Listo, y con ese mm, poquito estoy. Que es distinto a comer ese poquito a escondidas. Así como ya, rápido. mm. No te diste ni cuenta, lo comiste súper rápido y te sentiste culpable y con vergüenza. Entonces, Claro.
ingeriste la misma cantidad a lo mejor, pero el cómo lo hiciste es lo que marca toda la diferencia. Y como bien tú decías, es muy bonito porque es muy simple. Y por eso es que se abren como espacios de conciencia en otros lados, porque el poder parar y decir, ¿qué quiero en este momento? Que partimos con la comida, en realidad se empieza a transformar en un ejercicio y rápidamente se lleva hacia otras áreas de la vida. ¿Cuál es mi límite? Y en ese sentido la comida es un reflejo de lo que está sucediendo en tu vida en general. O sea, si a lo mejor eres de los que, no sé, pues no te puedes comer un paquete de galletas, o sea, no te puedes comer una galleta, sino que te comes el paquete entero, siempre. Entonces ahí uno se pregunta, bueno, ¿y cómo estás en la vida para poner límites? ¿Cómo va tu capacidad para decir que no? A lo mejor eres de ese tipo de personas que, pucha, le piden un favor a cualquier hora y ahí parte. Que está tapado de pega porque el jefe sabe que cada vez que necesita algo le puede pedir a esa persona. Y lo más probable es que esa persona sea de las que se zampa el paquete entero. Entonces empiezas a eliminar ese pedacito de la vida, que es la comida, pero en realidad se empieza a despertar la conciencia en las otras áreas. Porque la gente empieza a aprender a escucharse. Entonces ahora me escucho para saber qué necesito en la comida, pero en realidad estoy haciendo el ejercicio de empezar a escucharme y empezar a mirarme. Y eso es muy bonito, porque empieza como a emerger la persona, en realidad. Sí, como que esto se relaciona harto con que estoy viendo aquí, nos apareció una pregunta de Kev Sebastián, que la puso hace un rato, que dice que qué opinamos acerca de la frase como somos lo que comemos. Y como que quizá la respuesta que quizás voy a poner palabras en tu boca, pero tú dirías que somos como comemos, ¿o no? Como que a eso Sí, vendría a bonita apuntar frase. el mindful eating. O sea, no eres lo que comes, sino que eres como comes. Que me gustó tu apreciación. ¿Sí? Sí, la vamos a incorporar. Yo creo que sí, No, me sí, hace tienes sentido razón, por Tomás. cómo por Sí. cómo lo decís tú, lo dijiste todo este tiempo, como que me vino esa asociación con la pregunta. Y también de paso la dejo, te la hago a ti para ver también tu opinión de qué opinas de la típica frase eres lo que comes o somos lo que comemos. Sí, o sea, yo creo que sí, yo sí opino que efectivamente somos lo que comemos, porque incluye el cómo lo comemos, porque vuelvo al ejemplo de ella, si me estoy comiendo, no sé, qué sé yo, el bowl con quinoa y frutos secos y cosas muy, puro superalimento, pero me lo estoy comiendo con frustración, porque quiero comerme otra cosa, por ejemplo, con ansiedad, porque en realidad estoy pensando en el postre y no en lo que me estoy comiendo ahora, rápido, porque voy camino al trabajo, eso también me lo estoy comiendo. Entonces también soy esa frustración, soy esa ansiedad y soy esa culpa. ¿Sí? Entonces incluye el cómo, que es lo que tú planteabas, de somos el cómo comemos. Porque no es solamente lo que está ahí en ese plato físico. Entonces, en cambio, cuando tú ese mismo plato te lo comes desde la conciencia, desde la decisión, desde la gratitud, eso es algo que es súper bonito, que yo también incluyo en el programa, el tomar la conciencia de que en ese plato hay trabajo detrás, que hay muchas personas que trabajaron para que ese plato llegara a tu mesa. No solamente quien lo cocinó, sino que así si uno se va como para atrás, no sé, si estás comiendo verduras, eso en algún momento fue una semilla que alguien plantó, que alguien cuidó, regó, que estuvo en contacto, qué sé yo, con el cielo, la tierra. Puf, te puedes ir así en un gran análisis. Como Y otro cuando tip que uno le puede dar a la gente que se ponga a pensar como para hacer una comida más mindful, que uno se ponga a pensar en como en el pasado de lo que tienes ahora en tu plato, tratar de hacer esa como línea de tiempo hacia atrás, como lo que tú acabas de mencionar. Sí, eso conecta harto con la gratitud, porque ahí uno dice, chuta, wow, o sea, desde, no sé, la madre tierra que hizo posible que todas estas materias primas estuvieran acá, hasta todas las personas que con su trabajo lograron que esto llegara hasta el lugar donde fue comprado y las personas que participaron en la comida, en la cocina y que ahora yo me lo estoy comiendo. Entonces, cuando uno toma esa conciencia, no te puedes llegar y zampar el plato, o sea, es imposible. Cuando realmente has llegado a pensar eso y a sentirlo, es como un honor. O sea, oye, estoy frente a este plato, merece que por lo... Es como ese comercial de que era de MasterChef, ese de la frutilla, no sé si alguna vez alguien lo vio, como, ¿qué hiciste con mi frutilla? Que se muestran como unos productores de frutilla que pucha la cosecha, le ponen así como harto empeño a la frutilla y llega como la persona al programa del MasterChef y hace como una mermelada, así como... en el fondo es como por gratitud también a toda la gente que trabajó por ese plato. Parece que Instagram ahora solo te permite hacer transmisiones en vivo de 45 minutos. Sí, Por pero eso yo creo que nos cortaron. no, yo de hecho yo pensaba que no iba a avisar.
Como... No nos avisó. Sí, no nos avisó. Justo ahí se unió, hola Rodrigo. Hola, Rodrigo. Me acuerdo que dejó un comentario que era como decir el inverso del eres lo que comes, sino que comes lo que eres, que sonaba mejor y igual me hizo, da para pensarlo, no sabría decir si esa es como debería ser así el dicho, pero claramente también uno puede ver una relación entre cómo eres, define qué es lo que, como que hay es para los dos lados, yo creo, la relación. A lo mejor podría escribirlo de nuevo, Rodrigo, para Eso, para que poder... Ah, ahí lo, está. para que lo comentemos. Lo teníamos puesto ahí como para comentarlo, pero se nos borró cómo se salió Claro, la transmisión anterior. Y ahora esperemos aquí a Macarena que para poder como que ahí sí. nos quedamos, Ay, sí, no sé qué Instagram nos pasó. cortó. Sí, No, solamente sí. teníamos 45 minutos y no nos avisó. Ah, Igual yo creo que estábamos cerca del cierre, como, o Sí, sea, sí. yo creo que para los que quedaron interesados, los que escucharon esta transmisión en vivo y quedaron como con ganas de quiero saber más o me gustaría implementar esto en mi día a día, como cuáles son como las coordenadas para encontrarte a ti o saber más información acerca del programa que tú haces, como el entrenamiento que tú le decías. Sí, bueno, en realidad en mi Instagram tengo bastante información. Hay un link en mi perfil donde está el detalle del programa, los temas que se tratan, el tiempo que dura, para qué sirve, los valores, todo. También trabajo esto en consulta individual y si alguien se anima a empezar a probar esto por su cuenta, también en la casa tengo disponible en ese mismo link una meditación mm, gratuita de 3 minutos que sería óptimo poder hacer, ojalá, antes de al menos una comida. Y observar qué es lo que pasa cuando bajan las revoluciones antes de comer y si tomas las mismas decisiones o no, si eres capaz de, no sé, servirte la misma cantidad o no, cómo se siente esa comida cuando has meditado antes. mm, No hay una respuesta, eso hay que probarlo. mm, Entonces, si alguien se anima, está la meditación disponible, son solamente 3 minutos que se pueden escuchar en el celular, nadie se va a enterar y no requiere mucho tiempo. de acuerdo. Así que es una buena invitación. Eso Yo- está en el link en tu bio, como Sí, ahí mismo sí, podemos encontrar todos esos recursos. mm, Buenísimo. sí, ahí dice descarga gratuita, o sea, dice descarga meditación gratuita, que es esta de 3 minutos. Está la información del programa, un lugar para poder inscribirse a los que estén interesados y también para poder agendar la hora en consulta individual. mm. Yo tenía una Ay, última pregunta antes del cierre, y era más o menos ujú. qué podría esperar una persona si hiciera este programa, este entrenamiento contigo, o si en el fondo se pusiera a practicar esto de la meditación y comer conscientemente, ¿qué podría esperar ella? O eso, simplemente. ¿Qué podría esperar? ¿Tú te refieres como a qué cambios podría lograr? Por ejemplo, o sea, si tú tuvieras que decirle a una persona, mira, si haces este entrenamiento, es probable que te sientas de esta manera o que te pase tal cosa. Ujú. Bueno, de partida, lo principal es que se reduce significativamente la ansiedad por comer. Bueno, de hecho, a lo mejor está Rodrigo por ahí, que es uno de mis participantes, por si a lo mejor quiere decir algo de lo que, lo que hasta ahora le ha aportado. Ahí lo comentó, de Eh, hecho, escribió su frase que, completa. sí, Pero que ha dale, tenido un para proceso muy no bonito cortarte también. la idea, perdón. Bueno, se reduce muchísimo la ansiedad por comer, el hambre emocional, que es esto de comer en respuesta a las emociones, comer porque estoy aburrido, comer porque estoy ansioso, comer porque tengo pena, comer porque estoy feliz. Mm, Eso es hambre emocional, se reduce también. Se puede aumentar el disfrute por los alimentos, lo que es muy importante cuando hay dietas restrictivas necesariamente, por ejemplo, en el caso de las enfermedades crónicas, No. amigarse con ese alimento que es difícil, que no me gusta, que me tiene chata, y poder verlo desde una manera y vivirlo desde una manera mucho más amorosa y placentera. Comer sin culpa también, si es que Mm. no tienes ninguna de estas dificultades o incluso así, se puede reducir muchísimo también la culpa por comer. En general aumenta la sensación de disfrute, de bienestar, baja la ansiedad en general, no solo por la comida, sino que en general en la vida. mm, Ayuda bastante. Y hay también, como yo lo he dicho varias veces, una toma de conciencia que va mucho más allá de la comida, sino como en la vida. La mm, gente se empieza a sentir mucho mejor consigo mismo porque empiezan a escuchar su propia voz, lo que quieren de verdad en la vida. No solo en ese plato de comida, sino que en la vida. Y mm, eso aporta muchísimo al desarrollo personal, esa mm, toma de conciencia. Por eso que hay una sensación de bienestar en general.
se empieza a generar este círculo virtuoso donde hoy me empieza a gustar lo que como y aparte lo estoy escogiendo y no estoy en dieta y hoy justo estoy escogiendo cosas que me hacen bien y por consecuencia natural muchas veces la gente logra un peso saludable. Por eso es que Mindful Eating muchas veces se ocupa en pacientes bariátricos, por ejemplo, para poder manejar un peso saludable sin dietas. Porque inevitablemente si tú empiezas a escucharte y a tomar más conciencia de tu cuerpo, hacerlo más intuitivo, tu cuerpo te va a llevar hacia algo que a ti te haga bien. Y no hacia esos excesos que son más desde el piloto automático. Pero es un camino más amoroso, más lento sí también. No es tan rápido como una dieta de, no sé, con ayunos y cosas. Pero es un proceso más genuino, mucho más genuino porque es propio, es lo que de verdad necesitas, lo que te hace bien y por lo tanto se mantiene en el tiempo. Y esa es una gran diferencia con hacer una dieta, por ejemplo, o seguir un programa de nutrición solo, sin algún tipo de acompañamiento, que todos sabemos que eso termina en un efecto rebote. Así como para cerrar, me gustaría ver si podemos como condensar todos estos tips que tú nos has dado de por lo menos voy a decir los que yo tengo en mi cabeza aquí dando vueltas. Yo aquí tengo varios anotados, así que... Tomaste nota, así que quizás leamos los de tu nota o no sé, la pregunta principal que me acuerdo que tú mencionaste fue como, bueno, antes de comer o de que cuando vayamos a tener una intención de comer, preguntarse por qué voy a comer. Eso era como la pregunta básica para cualquier persona que quiera experimentar el mindful eating. Y después estaba el probar una comida sin las pantallas. Mencionaste que ahora tienes una meditación que uno puede hacer antes de comer, que eso te permite como llegar más en otro estado a esa comida. Y no sé, yo seguiría, tiremos ahora, yo tiraría a la mesa todos estos pequeños tips que la gente puede empezar a aplicar por su cuenta hoy día o mañana ya, incluso desde el desayuno, que pueden hacerlo experimentar esto que lo encuentro muy lindo como de mindful eating o alimentación consciente. Bueno, así como tú dijiste, la mesa, sentarse a la mesa, ese es otro de los de las cosas importantes. No comer en el auto o caminando. Bueno, yo ahí le voy a agregar algo. Dale nomás, Macarena. Lo último como que al menos el primer bocado de una comida, o sea, yo insisto lo de la meta mínima. Eso me gustó. Que a lo mejor no puede ser toda la comida, ¿cachai? O a veces, no sé, estoy almorzando con mis compañeros de trabajo, entonces en realidad me cuesta mucho ser consciente todo el almuerzo. Pero ya con que el primer bocado sea consciente y empieces a saborearlo, te tomes el tiempo, vayas viendo cómo te sientes con eso, al menos ya te estás conectando con la comida, ya es algo. Y así como vi que también en algún momento salía también en el Instagram de ustedes, lo más probable es que eso, en algún momento, si esa comida te hace bien, te gusta, la vas a querer volver a hacer. Y te vas a querer volver a comer eso y vas a volver a querer experimentar esa conciencia. Entonces, solito, esto va a ir aumentando, sin que lo tengas que forzar. Sí, eso me hace mucho sentido. Me gustó harto ese tip que dijiste, por lo menos el primer bocado, porque eso cambia tu disposición a lo que viene después. Sí, y aparte que así dan ganas de experimentarlo, porque si no es una tarea, es como tengo que almorzar conscientemente. Eso es lo complicado a la hora, bueno, con el mundo en que vivimos hoy en día, en que todo lo bueno para uno se vuelve también una tarea. Y justamente la gracia, o sea, para que algo se repita, tiene que ser disfrutado. De lo contrario, la fuerza de voluntad es limitada. Sí. Es que después ya no, si lo haces porque te gusta, ya no lo haces desde el control, ya no es fuerza de voluntad. Ahí es donde ya opera la conciencia, que lo haces por autocuidado. Y ese es el cambio. Y eso es lo que genera que eso sirva y que eso se mantenga en el tiempo. Porque control y fuerza de voluntad es lo mismo que hacer dieta y eso ya está claro que no funcionó. Claro, qué interesante entonces ese cambio de switch entre hacerlo desde el control o desde el querer. Sí. Bueno, un poco... Dale aquí que tú tenías más... Cristóbal estuvo anotando notas mientras conversábamos, así que... Pero en realidad solamente me quedé como con un par de cosas que mencionaste, que yo creo que he visto además repetidas en las razones por las cuales la mayoría de las personas tiene dificultades para hacer cambio alimenticio. Una que mencionaste al principio muy en la pasada era el de al tener un estilo, una dieta distinta al resto, esa sensación de aislamiento y de poco apoyo social. Y algo que está demostrado es que
como los cambios de hábitos se potencian cuando son hechos en una comunidad que lo apoya. En ese sentido, también recomendarles los talleres y cursos de Macarena, que justamente cumplen con esa función, que es proveer un grupo de apoyo en un momento de cambio que es complicado. Sí, sí, yo creo. Otra frase que me quedó es que la información no basta para hacer un cambio. No, no es suficiente con saber que uno tiene que hacer algo para que uno quiera hacerlo y para que uno lo haga y además para que uno lo mantenga en el tiempo. Que es otra cosa totalmente distinta. Y yo creo que Sí, eso sería. eso Bueno, ahí. por último, es un poco más de propaganda para la Macarena. Para todas las personas que nos vienen escuchando ahora, si les interesa sentir menos ansiedad por comer, sentir menos hambre emocional, menos culpa relacionada a la comida, si les interesa poder disfrutar más no solo de los alimentos, sino que también de la vida en general, eh, pueden ubicar a Macarena, pueden probar los Los tips iniciales los tips que dimos iniciales que, recién. que tienen de Y manera la meditación gratuita, también. eso mismo, y contactarla ya directamente a ella para sesiones individuales o su taller grupal. Muchas gracias. Sí, 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 programa que es completamente online y las atenciones también, por si acaso. Así que no Eso, importa el ama- lugar del mundo. eso. Entonces, buenísimo. Sí, Accesible para todos. sí. ya. ¿Hay algo, bueno, hay algo que te quede dando vuelta o ya es un cierre? No, yo creo que ya hemos hablado bastante. Espero que haya quedado claro la idea y nada, pues, muchas gracias por la invitación y me encanta hablar de este tema, así que como que me embalé un poco, parece. Hablando Ya rato. les dimos algunos tips que son implementables desde el día uno, así que ojalá Ujú. traten de que, como decís tú, la meta es que una comida o incluso un bocado sea mindful en vez de, como siempre, en piloto automático. Mm. Esa es Sí. como, yo Ok, creo, la no, mira, tarea. sí para poder cerrar, Un bocado de ti. sí para cerrar, y ahora sí, claro, y ahora sí que sí, lo último que digo, que quiero como destacar también la utilidad que tiene esto para las personas que tienen enfermedades crónicas, porque la aplicación más común es para el manejo saludable del peso y la ansiedad por comer, que sirve muchísimo. Mm. Pero además esta vertiente que estoy trabajando con enfermedades crónicas, que no está tan estudiado, realmente es algo súper útil, como que en serio lo hace súper amable, y lo digo desde la vivencia como de mamá con dieta de exclusión por alérgenos, que realmente mi primera dieta versus la segunda dieta del amor es súper diferente gracias a que contaba también con estas herramientas. Entonces, lo digo también desde primera persona, alivia muchísimo el sufrimiento, porque realmente es un sufrimiento que uno tiene cuando tienes que comer cosas que no quieres y no puedes comer las que quieres, y realmente no se puede. Y se puede vivir de una manera diferente, aunque a veces no podamos cambiar esa pauta, pero la forma de vivirlo, el cómo, puede ser súper distinta. Eso. Ahora sí que ya no digo nada más. Sí, bueno, nosotros, bueno, podríamos seguir hablando ilimitado del tema, pero Sí, hay que cerrar. sí. Vamos a hablar de hecho con la última frase que dijiste, que es que, creo que la perdí, pero hay cosas que uno no puede cambiar, pero uno puede cambiar cómo está con ella. Claro, sí. Sí, Eso. eso. Es. Bueno, Macarena, muchas gracias. Gracias, Gracias Y por tu chicos. tiempo y por habernos contado todo esto que Gracias a a mí ustedes. me parece muy interesante. sí, esperamos Muchas también si gracias a alguien ustedes. tiene preguntas y comentarios que nos las puedan hacer por directo a nosotros o también a Macarena. Estamos Gracias. siempre para ayudar. Mm. Gracias, muchas gracias. Listo. Chao, Chao, muchas que Chao. estén gracias. bien. Estén bien.